Es muy importante entender, lo mencioné en un estudio anterior y durante mucho tiempo lo he repetido, la vida cristiana no es simplemente un código de ética o de moral, el cual debemos aprender para esforzarnos en cumplirnos. No, eso no es la vida cristiana. Eso puede parecer, pero la vida cristiana es muchísimo más que eso. La vida cristiana solo puede comenzar cuando en la persona ocurre un cambio de naturaleza, un cambio de naturaleza. Y esa naturaleza transformada es la que al desarrollarse, pues da los frutos de un auténtico cristiano. Eso es lo que dice este siguiente versículo, 2 Corintios 5:17, pues de forma muy resumida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el cambio de naturaleza. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que no debe haber la más mínima duda de que para comenzar a vivir el cristianismo es indispensable convertirse en determinado momento de nuestra vida en esa nueva criatura. Ahora, cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, pues obviamente entendemos, complementando con otras escrituras, que está dando a entender que esta conversión la realiza Dios, esta transformación la realiza Dios, no el hombre. Y Dios hace este milagro de cambiar la naturaleza cuando los hombres creen en el testimonio que Dios ha dado acerca de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Todo aquel que de corazón cree que Jesucristo es Dios, entonces Dios va a producir en él esta transformación y no solo es una oportunidad de comenzar de nuevo, sino que podrá con el perdón de Dios, ¿sí?, arrancar a vivir la vida cristiana. Mi amor, tienes que regalarme uno nuevo porque este no funciona. Ahora, déjenme darles un ejemplo muy sencillo. Imagínense que usted coja un pececito en el acuario y usted comienza a decirle, tú no eres un pez, eres un gato, eres un gato, eres un gato. Y la idea es que trates de convencerlo de que es un gato. Entonces, cuando el pez esté convencido de que es un gato, usted le dice, salga y coja ratones. ¿Ustedes creen que puede funcionar? Que ese gato, primero que logremos convencer al pez de que es un gato y que luego el convencido que es un gato pues salga del acuario a perseguir ratones. ¿Será que puede funcionar? Absolutamente no. Así como no podemos coger un gato, eres un pez, y cuando esté convencido, métase a nadar en el acuario, sumérjase. No va a funcionar. Pero si por el poder de Dios cogemos un pescadito y lo convertimos en gato, a ese gato que antes era pez, le va a quedar muy fácil actuar como un gato. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y habiendo sido cambiada su naturaleza, siendo ahora un gato, no un pez como era antes, es más, le va a quedar muy complicado, imposible volverse a meter y sumergirse en el acuario. ¿Por qué le va a quedar muy complicado? Porque ha sido transformada su naturaleza. Es exactamente igual lo que tiene que pasar en el ser humano, ¿sí? El cristiano verdadero, es decir, el que ha nacido de nuevo, no puede portarse de la misma manera porque esa nueva naturaleza le hace sentir incómodo en el mundo y en medio del pecado. Jesús dijo esta verdad de la siguiente manera, San Juan 15:18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, no el que cree en Jesús, no el que va a la iglesia, no el que cumple con ciertas normas, pues las que le parecen fáciles, las otras hace loco. No.
el que realmente ha nacido de nuevo ya no se siente cómodo en el mundo. ¿Sí? Comienza a incomodarle, comienza a estorbarle y comienza a notar cómo el mundo de manera continua ataca su vida espiritual. Y esa es la interpretación de por qué el mundo nos aborrece. Cuando entendemos que se trata de obtener una nueva naturaleza para desarrollarla y vivir como una nueva persona, la semana pasada hablamos de eso, de desarrollar esa nueva naturaleza, entonces nos es fácil entender que tampoco se trata de buscar el cambio a través del esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque aun si lográramos cambiar nuestro comportamiento exterior, nuestra naturaleza sería igual. Una persona viene a la iglesia, su fe no cree en Jesucristo, pero su fe no es lo suficiente para que Dios haga el milagro. Escucha las normas que se enseñan en la iglesia, él trata de cumplirlas, puede que hasta las cumpla. Por eso la Escritura dice que la cizaña y el trigo se ven iguales por fuera. Esa persona que no ha nacido de nuevo, que viene a la iglesia, que cumple esas normas, las puede cumplir, pero la maldad seguirá en su corazón, porque su naturaleza no ha cambiado. Y aunque se porte como el más santo de los santos, a veces la carne es tan poderosa que los que no han nacido de nuevo son más juiciosos que los que sí. Ese es el poder a veces de la carne. Pero aunque logre portarse perfectamente, si no ha nacido de nuevo, sí, todavía, o sea, lo de adentro no se va a poder cambiar. Entonces el dicho que habría que aplicarle es, aunque la mona se vista de seda, sí, mona se queda. Aunque te portes como un cristiano, si no has nacido de nuevo, no eres un cristiano. Sí, no eres un cristiano. A la gente que pensaba que el cambio estaba, que lo importante era el cambio exterior y no el interior, y era lo que Dios a través de la ley quería demostrarles que no funcionaba, pues Jesús les dijo, por ejemplo, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Y usted puede enojarse y sonreír. ¿Te molestaste? No. ¿Sí? Y sonreír y ser más amable. Le tengo bronca, pero es que no se dé cuenta. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice el Señor? No, si usted se enoja, olvídese, usted no ha hecho nada. ¿Sí? El punto no es si no lo mató o si no lo insultó. El punto es que si usted se enojó, dice, es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio, o sea, ya exteriorizó el enojo, sí, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga tonto, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, ¿qué le está diciendo? Listo, cambio por fuera, pero eso no vale a los ojos de Dios. Si usted cambia por fuera y es el mejor cristiano en apariencia, le esperan los profundos infiernos, porque a los ojos de Dios eso no sirve para nada. ¿Sí? No se trata de cambios externos, sino de que Dios haga el milagro del nuevo nacimiento y con esa nueva naturaleza, entonces, obviamente, la persona sí podrá vivir con facilidad la vida cristiana. O sea que no hay duda, la vida cristiana solo puede comenzar cuando Dios produzca el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuándo produce Dios el milagro del nuevo nacimiento? Pues la idea es que lo hace cuando esta persona, siendo confrontada, ¿sí? Pues reconoce que Jesucristo realmente es Dios. No es algo que nosotros podamos hacer por otra persona. O sea, yo puedo predicar con la mejor sabiduría o con el mejor tacto y no sé qué, y la gente decir, uy, pero eso no quiere decir que sí Dios haya tocado su corazón, ni que se produzca esa transformación. Usted puede compartirle a una persona mucho tiempo y debe hacerlo y debe orar por ella, pero por más de que usted haga esas cosas, el resultado final dependerá de lo que esa persona haga cuando el Espíritu Santo lo confronte acerca de esta realidad. Y cuando esta persona tiene suficiente fe, entonces Dios va a producir ese nuevo nacimiento y entonces el asunto sí va a cambiar. Gracias, tesoro. Ahora, la Escritura dice de nosotros, los auténticos cristianos, espero que estemos todos ahí metidos. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, cuando una persona ha sido convertida por Dios, gracias a su confianza en nueva criatura, esta persona, ¿qué es lo que necesita? Ser consciente que es una nueva criatura, un hijo de Dios, y ser consciente de quién es Dios. Y es lo que dice aquí el apóstol: somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado en eso tan grandioso en que nos vamos a convertir, pero en la medida que conozcamos al Señor, el cambio se irá realizando, ¿sí? He nacido de nuevo, tengo una nueva oportunidad, debo ser consciente de que he nacido de nuevo. Cuando no soy consciente de que he nacido de nuevo, enfrento problemas como lo hacía antes. Digo, no, yo nunca he podido. Esas frases no deben estar en una persona que ha nacido de nuevo. Sí, usted nunca podía, porque no había nacido de nuevo, porque tenía una naturaleza chueca. Pero ahora que tiene nueva naturaleza, sí puede, sí, hacer lo correcto en cada situación. Entonces la clave está en eso, sí, en ser conscientes de que ahora somos diferentes y que esa diferencia nos puede llevar a vivir, sí, realmente la auténtica vida cristiana, pero obviamente con el conocimiento de Dios. Ahora, esto es muy importante. Si usted nota que aunque hace cosas de cristianos, su corazón no cambia. Si usted nota que ahí sigue el resentimiento, la envidia, ese ego de querer lucirse, la tacañería, si usted nota que por dentro no cambia, revise. Porque es posible que usted sea pues un buen feligrés, pero un pésimo cristiano porque no ha nacido de nuevo, ¿sí? O sea, si no hay cambios en su interior, usted puede cambiar por fuera y hay muchas motivaciones para cambiar por fuera, ¿sí? Pero si usted nota que no está ocurriendo un cambio interior, si usted nota que no disfruta cada vez de mayor paz, en fin, si usted no nota cómo sus pecados, sus malos pensamientos, sus malas actitudes van saliendo de su vida, entonces revise, porque a lo mejor usted no ha nacido de nuevo y entonces debe, sí, realmente revisar qué tan grande es su confianza en Dios. Ahora, si una persona por no tener suficiente confianza en Jesús no ha nacido de nuevo, es decir, no es un hijo de Dios, entonces, ¿qué es? Y la Escritura un poco más adelante de esta declaración nos cuenta qué pasa con aquel que dice que es cristiano y no cambia. ¿Y qué es lo que dice? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo, es propiedad del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, una cosa es pecar. Todos pecamos. No le voy a contar los míos, pero todos pecamos. El auténtico cristiano, cuando peca, ¿qué hace? Señor, perdóname, ayúdame a salir de esta necedad, de esta locura que estoy viviendo. Y si vuelve y peca, insiste. O sea, el cristiano auténtico que peca desea salir de su pecado. Pero el que practica el pecado es el que es consciente que está cometiendo un pecado y no tiene intención de dejar de cometerlo. ¿Sí? Tiene una vida ilícita, alguna cosa rara por ahí, relaciones que no son de Dios, cosas por el estilo, mañas en su corazón bien torcidas, y no, esto no lo cambio. O sea, cambia lo que le ven, pero no está dispuesto a cambiar, ¿sí? Pecados de los cuales es consciente, ¿sí? Que obviamente no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la actitud de alguien es esa, sí, yo estoy pecando, sí, yo no me sujeto y no me voy a sujetar. Si esas son las respuestas, uno diría, esta persona parece que todavía sigue siendo, ¿sí?, del diablo. Y obviamente, por ser del diablo, es que solamente podrá cambiar por fuera de apariencia, pero en su corazón seguirá manteniendo, sí, el mismo chisme, las mismas cosas que acostumbra hacer, porque no cambia por dentro. Ahora, esa es la principal razón por la cual muchos llamados cristianos o que creen que son cristianos, que no han nacido de nuevo, tienen enormes dificultades para obedecer a Dios. Y aun cuando obedecen a Dios en su forma externa, no entienden las razones por las cuales deben obedecer. O sea, obedecen casi como si fuera un castigo. No, pues Dios me prohíbe esto, no, pues tocó no fornicar, no, qué cosa tan terrible.
¿sí? O tocó tal cosa, o tocó tal otra. O sea, lo ven como algo terrible porque ni siquiera entienden las buenas razones, ¿sí? de los perfectos mandamientos de Dios. Ahora, si esta persona que cree que es cristiana no puede portarse bien porque todavía es del diablo y el diablo lo obliga a pecar, pues uno diría, pues no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el diablo es el que lo obliga a pecar. Eso es cierto. Las personas no tienen la culpa de pecar porque el diablo los obliga a pecar. Pero las personas sí tienen la culpa, ¿sí?, de no aceptar la oportunidad de ser librados de la esclavitud de Satanás. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada persona Dios le da la oportunidad de nacer de nuevo. Solo que si la persona está feliz en su pecado, ¿sí?, pues simplemente esa felicidad que le produce su pecado lo va a llevar a creer todas las mentiras que el mundo enseña, y entonces verá más razonable y más práctico no creer en Dios. Pero lo que la Escritura dice es, 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Sí, no son culpables de pecar, son culpables de no creer en Jesús. Y no creen en Jesús por su amor al pecado, o sea, es como un círculo allí. Ahora, cuando una persona acepta a Jesucristo y Dios cambia su naturaleza, el problema de la esclavitud es solucionado. Y esto es precisamente lo que continúa este pasaje, diciendo este pasaje que estamos revisando, 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, se refiere a la práctica del pecado, porque es nacido de Dios. O sea que, ojo, si usted está cometiendo un pecado y cree que no lo puede dejar, no cree que no, y no lo quiere dejar, ahí el asunto está grave. Pero si ha nacido de nuevo, lo que pasa es que cada vez que descubre un pecado, a veces uno descubre los pecados tarde, o sea, yo no sabía que eso era pecado, pero cada vez que descubre un pecado, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a decir, esto lo tengo que arreglar, no se va a quedar simplemente allí. Ahora, ¿cuál es la evaluación que debemos hacer acerca de qué tan, si estamos haciendo o no lo correcto? Pues sigue diciendo el pasaje, 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, fíjese que está hablando de dos naturalezas, dos paternidades, dos clases de comportamiento, trigo y cizaña. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que es bien tajante la definición. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. El Padre Nuestro, por ejemplo, dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdona. Cuando una persona no es capaz de perdonar, es porque no es cristiana. Sí, porque no es que Dios, te perdoné, tú no perdonaste, no, te desperdono. No. Cuando una persona no es capaz de perdonar, cuando una persona sigue con esos resentimientos, es porque no ha sido capaz de perdonar y obviamente no puede perdonar porque ese es hijo del diablo y entonces no puede perdonar. Pero el Hijo de Dios sí tiene la capacidad de perdonar. Entonces, vamos y dice, ¿cómo vive un auténtico hijo de Dios? Dice, esta persona comienza a vivir de forma justa, amando a sus hermanos. ¿Qué es vivir de forma justa? Bueno, para saber si estamos viviendo de forma justa es necesario primero definir qué realmente es justo. Y nuevamente la Escritura nos responde. Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, este texto es similar a aquel que dice que no hay en el mundo una sola persona justa, por lo cual debemos entender que vivir justamente no es vivir de acuerdo a la justicia de los hombres.
Ahora de golpe uno dice, no, pues aquí en la corte en Colombia están los más untados, sí, terrible, la justicia de Venezuela está espantosa. No, el texto no se refiere a esos que están portándose mal. Cuando dice que todas nuestras justicias son como trapo de injusticia, se refiere a la gente que en el mundo se porta justamente, con justicia, de acuerdo a los parámetros del mundo. Y lo que dice el texto es que la persona más justa de este planeta, sus justicias son como esos trapos asquerosos que se ponían los leprosos para que no se le cayeran las carnes putrefactas. Dice, esa es la justicia de los hombres, unos trapos asquerosos para retener la carne podrida para que no se caiga. O sea que la justicia de los hombres no es ni parecida a la justicia de Dios, ni parecida a la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué la justicia de los hombres no es ni parecida a la justicia de Dios? El versículo que sigue dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Cuál es el problema? Que plantea allí con toda claridad. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. El problema es solo la justicia que vale, solo las acciones justas son las que se desprenden de nuestra confianza en Dios, de nuestra dependencia en Dios. Una persona, por justa que sea a los ojos de los hombres, si no confía en Dios, sus justicias es como un trapo asqueroso, ¿sí? Como lo peor que hay. Las justicias de los hombres son lo peor. ¿Qué es lo único justo? Confiar en Dios y hacer su voluntad. Eso es lo único justo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que nace de nuevo, ¿sí?, se mentaliza en voy a vivir haciendo la voluntad de Dios. Es lo único justo. En cada situación lo único justo es hacer la voluntad de Dios. Y de hecho sí podemos ver que hay bastante diferencia entre la justicia de los hombres y las justicias, sí, de Dios. Y obviamente aquel que no ha nacido de nuevo, porque ni siquiera confía en Dios, pues no va a confiar en Dios para seguir sus instrucciones. O sea que por justo que sea a los ojos de los hombres, no es. ¿Cuál es la evaluación entonces de un auténtico hijo de Dios? Desea de corazón vivir haciendo la voluntad de Dios. Lo segundo que dice es que debe amar a los hermanos. Y si la justicia nuestra no se parece en nada, pues nuestro amor tampoco se parece en nada. De hecho, por amor se hacen cosas horribles, ¿sí? Uno ve hijos malcriados, dizque por amor y cosas por el estilo. ¿Cuál es el verdadero amor? Nuevamente la Escritura enseña, 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Va a definir el amor. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué es lo único justo? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es vivir en amor? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es amar entonces a los hermanos? Hacer la voluntad de Dios, deseando y haciendo lo posible para que ellos hagan la voluntad de Dios. O sea, la mayor expresión de amor de una persona hacia otra es hablarle de Jesús, edificarlo, pastorearlo para que camine en los caminos de Dios. Cualquier otra cosa que no ayude a eso no entra dentro de la categoría del amor. Concluimos. ¿Qué debe hacer una persona que ha nacido de nuevo? Debe desear como lo más importante en su vida hacer la voluntad de Dios. Y debe desear que todas las personas que conoce, su padre, su tía, su abuela, y con las que se relaciona, debe desear que ellas conozcan de Dios y pues obviamente no quedarse solamente en los deseos. ¿Por qué los cristianos no tienen esas dos directrices claras? Pues muchos porque ni siquiera son hijos de Dios y no han entendido. Creen que es un juego de yo hago lo que Dios dice y Él me da carrito, o yo hago lo que Dios dice y me da marido, o me lo quita, qué sé yo, y no han entendido que eso son puras arandelas que no tienen ninguna importancia. Ahora, según esto, lo que estamos viendo es que hay dos clases de paternidad en la tierra, hay dos naturalezas diferentes en los hombres de la tierra y hay dos comportamientos interiores diferentes. Exteriores, trigo y cizaña se pueden parecer, pero son tres cosas completamente diferentes, dos paternidades, dos naturalezas y dos comportamientos.
Insisto, tratar de cambiar el comportamiento de una persona sin que Dios haga el milagro del nuevo nacimiento es perder el tiempo. Perder el tiempo. Puede hasta cambiar por fuera y hasta creerse bueno y asegurarse así que vaya para el infierno. ¿Sí? Lo primero que uno tiene que hacer con una persona de esas es hablarle del Señor para que Él produzca el milagro del nuevo nacimiento y entonces esa nueva naturaleza lo va a cambiar. Ahora, este problema es el mismo problema del principio. Ahora, piensen esto. ¿Quién será más poderoso, Satanás o un fulano que anda por ahí? ¿Satanás o un presidente? ¿Quién será más poderoso? ¿Quién podrá contra Satanás? O sea, ningún ser humano puede contra Satanás. Y si son esclavos de Satanás, ¿qué podrá hacer él por su propia fuerza? ¿O qué podemos hacer nosotros por nuestra propia fuerza? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que se necesita? El milagro del nuevo nacimiento, que lo libra de la esclavitud de Satanás. Ese ha sido y es el problema de los hombres desde hace mucho tiempo, es muy claro. Primera de Juan 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Ya? No como Caín, ¿qué era qué? Era del maligno. ¿De qué está hablando? De paternidad, de propiedad, de influencia. ¿Qué tenía que hacer Caín? Pues matarlo. ¿Por qué? Porque eso era lo que su naturaleza le decía. ¿Y por qué lo mataba? Porque el otro era bueno y él era malo. ¿Y por qué hacía todo esto? Porque era del maligno y el maligno lo usaba para hacer este tipo de cosas. ¿Y por qué eso? Pues porque no confiaba en Dios. O sea que el problema es, ¿eres del maligno o no eres del maligno? ¿Sí? ¿Cuántos en tu familia son del maligno? ¿Cuántos son de Dios? Esa debería ser más bien la pregunta importante. Ahora, es por eso que las cosas en el mundo no van a mejorar. Sí, las cosas en el mundo van a empeorar. Que si Colombia se volverá como Venezuela, vaya usted a saber. Pero lo que sí les aseguro es que las cosas en el mundo no van a mejorar. Algunas cosas tienen apariencia de piedad, algunas cosas parecen mejorar, pero lo que va por debajo es todavía peor. O sea, es una vaina terrible, es como una paz basada en la impunidad. Sí, o sea, pasemos sabroso, pero pequemos a la lata. O sea, son cosas que al final siempre van a dar su fruto y simplemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno y eso no hay nada que lo pueda arreglar. Ahora, si vemos el pasaje que hemos revisado, a ver, ¿cuántas veces se menciona al diablo? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuántas veces se mencionó a Dios? ¿Cuántas veces se mencionó a Dios? 6 veces. ¿Y al diablo? 4. Para que se despierte. A Dios se le menciona en la Escritura mucho más veces que al diablo. Es obvio. Sin embargo, al diablo se le menciona. El diablo, con este nombre diablo, en la Reina Valera que nosotros tenemos, aparece 35 veces. El diablo. Si lo buscamos por Satanás, aparece 56. Satanás significa adversario, diablo significa calumniador. Pero habría que buscarlo por los muchos nombres y títulos que recibe. Por ejemplo, Lucifer, Belcebú, Satán, demonio, Belial, Abadón, Apolión, Leviatán, dragón, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, el tentador, el maligno, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el acusador de los hermanos, el adversario, el homicida, el padre de la mentira, el maligno, el ángel del abismo, el príncipe de los demonios, la serpiente huidiza,
la serpiente tortuosa, la serpiente veloz, ángel de luz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el diablo es nombrado de manera amplia en la Escritura. Hay personas que cuando uno comienza, cristianos, cuando uno comienza a mencionar al diablo, dicen, uy, es que a esa iglesia le están haciendo un culto al diablo, porque están mencionando al diablo. Bueno, ciertamente hay iglesias que en su culto son 3 horas echando al diablo y 10 minutos viendo la palabra de Dios, pues yo no sé cómo evaluarlo. Y también es posible que algunos hablen, sí, tratando de darle preeminencia al diablo, pero lo cierto es que la Escritura nombra al diablo muchísimas veces, y si nosotros los cristianos no fuéramos conscientes y no lo nombráramos, entonces seguramente el diablo estaría feliz, porque si algo quiere el diablo es que nadie se dé cuenta del trabajo que él está realizando. O sea que si alguien quiere que no se hable del diablo, es el diablo. ¿Sí? No tengan duda de eso. Ahora, lo cierto y lo que no podemos ignorar por ninguna razón es que este personaje, el diablo, está íntimamente ligado con el pecado de los hombres. El diablo está íntimamente ligado con el pecado de los hombres. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? O sea, no hay duda de eso. Y por el misterio de la iniquidad, se llama así, no ministerio, sino el misterio, algo oculto, el misterio de la iniquidad, lo que ha logrado es que en el mundo, ¿sí?, se haya la tendencia de ignorar, ¿sí?, la existencia de Satanás. Y se ignora la existencia de Satanás porque tiene íntima relación con ignorar, ¿sí?, la realidad del pecado. Ahora, la gente dice cosas muy confusas, muy absurdas. Hay gente que dice, no, el pecado no existe. ¿Sí? O por ejemplo, hay personas que lo que ellos hacen no es pecado, pero cuando otro lo hace sí es pecado. ¿Sí? El papá dice mentiras y lo llama por teléfono, diga que no estoy. O sea, ¿sí? Hay personas que dicen, no, yo no sufro por mis pecados. ¿Sí? Yo sufro por los pecados de los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que usted es santo y todos los demás son pecadores. ¿Sí? Porque usted no sufre por sus pecados, sino por los pecados de los demás. Hay otros que han llegado a decir, no, es que el pecado no existe. Dios quitó el pecado en un día, los del 666, los de ese señor que se volvió radioactivo, pero se desapareció. Vamos a ver si vuelve. Ellos decían que no existía el pecado y por eso fornicaban, robaban, mentían, porque eso son acciones, pero no es pecado porque Dios quitó el pecado. Pero cuando nosotros le decíamos eso es pecado, decían, están pecando. Le decía, un momentico, usted dice que no existe el pecado, pero si yo digo que sí existe el pecado, entonces sí es pecado. O sea, todo el asunto termina siendo algo bien enredado que nadie entiende. Sí, y eso obviamente es la confusión. Pero lo cierto es que los que ignoran el pecado normalmente ignoran al padre de la mentira y al padre del pecado, que es Satanás. Porque obviamente no se puede eliminar solo una parte, sino la idea, si el demonio existe y no tiene influencia, no tiene sentido. Si el demonio existe y tiene influencia, es el pecado, entonces mejor borrémoslos a los dos. Si nos preguntamos qué tanto cree la gente en Dios, y luego a los que dicen creer en Dios le preguntamos si creen en el diablo, vamos a encontrar mucha gente que dice que no, que creen en el Dios, pero que el diablo no. Vea, el diablo es uno mismo, ¿sí? El diablo es el yin y el yang, el yo positivo y el yo negativo. El diablo es pues, las malas energías. Sí, y a otros terminan diciendo, no, es que es la mala o la buena suerte, quién sabe, causada por quién. Pero la gente de una u otra forma, sí, trata de decir que no creen en el diablo. Cosa contradictoria, sí, y yo sinceramente creo que son más los que no creen en el diablo que los que no creen en Dios. Y pienso que una de las razones es que cuando a la gente creyéndose buena le va muy mal, ¿a quién le echa la culpa? ¿Al diablo o a Dios? A Dios. La gente, uno no oye a la gente y, pero Dios, porque no dice, ¿por qué el diablo cochino se llevó a mi hija? Sino Dios, ¿por qué permite esta injusticia? O sea que en el fondo el hombre busca negar la existencia de Satanás. Y obviamente no funciona. Yo recuerdo una parejita, sí, muy linda, de mucha bendición para mi vida, que a ella le enseñaron, no le tenga miedo al diablo porque el diablo no existe. No le tenga miedo al diablo porque el diablo no existe. Y con eso la levantaron. Y un día ella me dice, no, es que estoy sintiendo esto y esto y esto. Y entonces yo le dije, eso es el diablo. Se desmayó. Se desmayó. Sí, entonces con el esposo la cogimos y la pusimos en un sofá y ella se levanta y me dice,
Ay, no, Germancito, no me diga eso, pero es verdad. Volvió y se desmayó. Sí, y luego otra vez ya hasta el esposo me miraba como raro. Sí, es verdad. Ella luego entendió y nosotros entendimos cuál fue la protección ante Satanás. No existe. Si yo estoy convencido que no existe, no hay problema. Y cuando por la escritura descubre que Satanás existe, ¡qué pavor! ¡Qué susto tan tenaz! Obviamente la forma de defenderse de Satanás no es ignorándolo, porque la escritura dice muy clarito, y es el título de estas charlas que vamos a estar viendo, es no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Es un mandato de Dios no ignorar las maquinaciones de Satanás. Hay que ser sabios y saber cómo trabaja el diablo y seguramente cómo nos está trabajando sin que nos demos cuenta. Si ignoramos sus maquinaciones, pues feliz allí. Yo pienso que el solo hecho de ya entender cuando yo peco, estoy haciendo lo que el diablo quiere, eso ya ayuda mucho. ¿Es lo que usted piensa cada vez que desobedece a Dios? ¿Estoy haciendo esto porque es lo que el diablo quiere? No, no es cierto que no. Al momento de pecar ignoramos, borramos, y la idea es que no se les olvide que cada vez que usted peca, el diablo está feliz porque usted está siendo obediente a lo que él dice. ¿Cuál fue su origen? Hay cierto consenso entre los intérpretes de la escritura respecto de dos pasajes que dan información acerca de la creación y la perversión de Satanás. Uno de ellos es Ezequiel 28, 12 al 15. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Dicen que era el ministro de alabanza, yo no tengo ni idea. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que era un ser perfecto, lleno de sabiduría, hermosísimo, vestido con el máximo esplendor, se hizo fiesta, o sea, fue amado desde su creación, le fue dada una gran autoridad, estaba en el mismo monte de Dios y anduvo en perfección absoluta hasta que se halló maldad en él. Ahora, no hay duda que era un ser privilegiado en todo sentido, pero en el momento en que la maldad comenzó a regir su comportamiento, obviamente todo sí acabó para él. El siguiente pasaje nos muestra las consecuencias de su maldad y cuál fue esa maldad. Isaías 14, 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. O sea que comienza con la expresión de severo porrazo. Sí, estabas en el monte de Dios y cuando dejaste de hacer lo que Dios quería, eso fue, mejor dicho, a lo profundo del abismo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea que el pasaje comienza con la exclamación acerca de una tremenda caída, de una pérdida de su autoridad y de todas las buenas características que tenían, convirtiendo en el ser más depravado, más maligno que hay. Y su pecado en lo básico fue ponerse a la altura de Dios. O sea, no Él mi creador y por lo tanto mi Señor, sino nos sentamos aquí igual y yo me mando solo. Yo puedo solo. Yo no necesito de usted. Yo no necesito depender. Ese fue el pecado básico de Satanás. ¿Sí? O sea, colocarse, ignorar la autoridad de Dios, ponerse a la altura de Dios, pensar en no sujetarse. Y obviamente ese intento, sí, hizo de él que perdiera absolutamente todo lo bueno que tenía
y lo bueno que tenía se convirtió en herramientas para la maldad. Algunos cuando se habla de este tema se hacen la misma pregunta que a veces hacen acerca de Adán. ¿Por qué Adán pecó? A Dios le faltó algún tornillo y entonces la falta de ese tornillo hizo que Adán mal hecho pues degenerara en maldad. Y obviamente no, dice que de Dios todo lo que sale es perfecto, todo es puro. El problema, el asunto que muchos no entienden tiene que ver con la libertad. Si el hombre no tuviera libertad para tomar decisiones, entonces no necesitaría ni la inteligencia, ¿sí? No necesitaría la inteligencia, no necesitaría los sentimientos, porque si no tiene libertad, sí, pues no hay nada que hacer. Un computador hace muchas cosas, pero no creo que el computador usted lo abra y le diga, estoy triste. Sí, me puso a hacer muchos cálculos, estoy aburrido. No creo que con su computador le diga. Y si el hombre no tuviera libertad, sería eso una máquina que haría solamente lo que se le ordenara. La libertad es lo que nos permite ser lo que somos. La libertad es lo que permite a los ángeles ser lo que son. Sin esa libertad nadie tendría necesidad ni de intelecto, sí, ni de sentimientos, porque no habría voluntad, porque no habría opción de decidir nada. Si no hay opción, nada. Entonces, ese tesoro precioso de la libertad que nos permite ser lo que somos, debe ser usado para decirle, sí Señor, te voy a seguir. Pero el hombre puede decir, no Señor, no te quiero seguir. Aún siendo cristiano mucho tiempo, puede llegar el momento en que por varias razones uno diga a Dios, no quiero. Sí, y si usted no quiere, pues bueno, pues asumirá las consecuencias, pero usted puede decirlo. Entonces, ¿qué es entonces la maldad? La maldad es la ausencia del bien. El bien es hacer la voluntad de Dios. La maldad se origina cuando el hombre no hace la voluntad de Dios. Cada vez que hacemos algo que no es la voluntad de Dios, por bueno que nos parezca, porque creemos en la justicia de los hombres, trapos asquerosos de inmundicia, ¿sí? Es lo peor que estamos haciendo, por bueno que nos parezca, porque ya vimos que la justicia de Dios solamente sí funciona cuando hacemos la voluntad de Dios. Ahora, esto es lo que origina la maldad, y esto fue lo que este querubín protector decidió hacer. No me sujeto más a Dios, yo ando por mi propio camino, y eso engendró toda la maldad que podemos ver en Satanás. Ahora, ¿por qué este querubín tomó esta decisión? Pues en primer lugar, ¿por qué? Porque podía, porque era tan libre como usted o yo. Pero cuando hago la pregunta es, ¿qué buena razón vio Satanás para apartarse de Dios y no hacerle más caso? ¿Y cuándo pierde usted el gozo? ¿Cuándo pierde usted la paz? ¿Cuándo se molesta o se deprime? ¿Sí? ¿Cuándo pelea con Dios? Y la respuesta es solo una: cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Es solo una, eso es lo básico. ¿Sí? Uno se molesta, se pone mal espiritualmente, se resiente, se amarga cuando las cosas no salen como yo deseo, o cuando Dios me prohíbe hacer lo que yo quiero hacer. Sí, eso es lo básico. Cuando las cosas no suceden o cuando no podemos hacer lo que nosotros queremos. Y reaccionamos con todas esas malas actitudes y terminamos desobedeciendo a Dios. Ahora, la verdad objetiva, sí, no desde nuestro punto de vista, sino la verdad absoluta y objetiva es que todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ordena es perfecto, bueno, justo, y es lo que más nos beneficia. ¿Por qué llegamos a desobedecerle? Pues entonces tenemos que poner una buena cantidad de ignorancia, ¿sí? Disfrazada de mucho conocimiento, una buena dosis de incredulidad ante las decisiones perfectas y los mandatos de Dios, y a la final tenemos que pensar que Dios es nuestro enemigo y por lo tanto hay que arreglar ese problema. Cuando el diablo le dice a Adán, no comeréis, sino que te va a ir mejor si desobedeces a Dios, ¿cuál fue el problema que el diablo le planteó a Adán, ¿sí? Que estaba viviendo Adán? El problema que tú tienes es Dios y los mandatos de Dios. Arregla ese problema.
¿sí? Vive tu vida a tu manera. Cuando una persona desobedece a Dios, aunque no sea consciente, está viendo a Dios como un problema y los mandatos de Dios como algo malo. Y por lo tanto yo hago esto que me parece que es mejor. Eso es lo básico del engaño del pecado. Ahora, ¿de dónde sale toda esa manera de pensar? Bueno, pues al primero que se le ocurrió fue al diablo. Él fue el primero que se le ocurrió hacer eso que a lo mejor nosotros todavía hacemos. ¿Sí? Que nos parece un problema, un asunto complicado hacerle caso a Dios, entonces mejor yo no le hago caso a Dios. ¿Y en qué momento el diablo metió esa manera de pensar en nosotros? ¿En qué momento hizo esto? Pues ese es el resultado de la paternidad, bajo la cual vivimos en el número de años hasta que nacimos de nuevo. Porque eso es lo que dice la Escritura, ¿sí? Ahora, el mundo tiene el dicho de que el que anda entre la miel, algo se le prende. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros antes de ser cristianos éramos hijos del diablo. Esa era nuestra paternidad. Vivíamos bajo su influencia. ¿Qué tanto se nos prendió? No, a mí nada. ¿Será que no se nos prendió nada? Seguramente muchísimas cosas de esa paternidad se pegaron a nuestra vida. De hecho, la Escritura dice, respaldando estos dichos, Amos 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, lo que el principio enseña es que si usted anda en yugo, compañerismo, comunión o concordia con gente del mundo, a usted se le va a prender eso, a no ser que usted esté combatiendo eso en ellos. Cuando éramos hijos del diablo, combatíamos los pensamientos, las ideas, los parámetros. No, como tonto, sí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y si algún cristiano aparecía ahí, ese era un burro y un bruto que no sabía dónde estaba parado, que le lavaron el cerebro, pero nosotros sí tenemos los pies en la tierra. Ese era el cuento en el cual Satanás nos tenía metidos. ¿Cuánto de esa forma de pensar todavía guardamos? ¿Cuánto queda de eso en nosotros? Ahora, insisto, el problema no es que usted ande con gente incrédula. El problema es que usted ande con gente incrédula ignorando la paternidad de ellos. Ese es un problema muy serio. El problema es que usted salga con alguien que piense que es un angelito por lo bonita que es y no le vea los cachos. Sí, porque es hija del diablo. Ese es el problema, que no sea consciente que es hija o es hijo de Satanás. Y como no es consciente de esa realidad, ¿usted qué hará? Ay, no, pues chévere. Pero si usted es consciente de esa realidad y usted anda con ese incrédulo, ¿qué hará si usted es un auténtico hijo de Dios? Usted hará la voluntad de Dios y hará todo lo posible para que esa persona conozca de Dios. Y usted se mantendrá siempre en la lucha. Mientras usted esté luchando porque él sea cristiano, usted verá con claridad que hay dos comportamientos muy diferentes. Cuando usted pierda de visión la paternidad satánica de aquel con el cual anda, usted ya comienza a caer. Y con el tiempo usted se volverá como él. Sutilmente lo va a arrastrar. Ese es el problema de andar con gente incrédula. Porque lo que la Escritura no dice no es que no andemos con incrédulos, sino que no es comunión, no es compañerismo, sino que es andar con ellos para que ellos puedan conocer de Dios. Ahora, cuando uno anda con estas personas y no es consciente de la realidad y no hace lo que tiene que hacer, se le van pegando cosas y poco a poco contamina la vida, y cuando se comienza a desobedecer conscientemente en algo, luego se desobedece también en otras cosas. Yo cristianos, por ejemplo, he visto cristianos muy fieles en el diezmo y se meten en alguna cosa ahí como rara, y al poco tiempo dejan de diezmar y luego ya comienzan a asistir menos a la iglesia, y es una cadena de cosas, ¿sí? Porque la sola actitud de no quiero cambiar en esto ya hace que pierdan el poder del Espíritu Santo, y pues ahí van cada vez más enredados en malos del maligno. Esta es la razón de la prohibición del yugo, sí, desigual. Y la verdad es que en la práctica muchos cristianos ignoran a Satanás.
e ignoran la paternidad de aquel con el cual están andando. Ahora, a veces nosotros perdón, decimos creer en la existencia del diablo, pero vivimos como si no existiera. Mostrando el texto de algo que mencioné hace un momento, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este os dio vida es el nuevo nacimiento, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe Satanás, no hay, ¿sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en todos los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos de manera muy natural y muy fácil que hijos de ira, lo mismo que los demás. Era el desarrollo de nuestra naturaleza auspiciados por la paternidad de Satanás. En eso nos convertimos, pero nos creíamos buenos. Sí, eso sí, hay otros malos, nosotros no. O sea, ignorando la paternidad, ignorando a Satanás, ignorando sí, lo que realmente es el pecado. O sea que, por eso, porque vivimos bajo esa paternidad sin ser conscientes, es que muchas cosas se nos han pegado. Ahora, insisto también en que no es lo mismo vivir pensando yo hago lo que me da la gana, yo le estoy haciendo caso al diablo. ¿Sí? Cambia esa expresión en su manera. Es que yo voy a hacer lo que me da la gana. No, es que yo voy a hacer lo que el diablo quiere. A veces cuando yo peleaba con alguien y la cosa me ponía color de hormiga, le decía, lo que Dios te diga, haz, a no ser que quiera hacerle caso al diablo. Sí, y a veces con solo eso como que la persona, oiga, sí, le estoy haciendo caso al diablo. Con el cuento, ¿qué es lo que yo quiero? ¿No? ¿Es lo que usted quiere? ¿O es lo que el diablo a través de tantos años colocó en usted y no ha logrado desprenderse porque ni siquiera ha sido consciente de eso? Ahora, ¿cuáles son las peores actitudes que Satanás ha manifestado y que se nos pegaron a lo largo de nuestra vida? Si volvemos al pasaje de Isaías 14:12, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, vemos que en este pasaje lo que este personaje está diciendo es yo me mando solo, yo estoy por encima de Dios, yo no tengo por qué sujetarme a nadie, es mi vida, no se metan con ella. Esa es más o menos la actitud que este personaje manifestó, y es obvio, sí, y es obvio que en el mundo la gente vive de esa manera. Ahora con esta revolución del género y todo eso, ¿qué es lo que ellos plantean? Eso. ¿Y por qué atacan a los cristianos? Porque la Biblia dice que esa vaina es pecado y es horrible y no van al cielo. Entonces Dios no existe. O sea, el común denominador es yo hago lo que me da la gana, yo no me sujeto, ¿sí? Yo hago lo que yo quiero, yo no tengo por qué obedecer a nadie, mucho menos a Dios. Ahora, este personaje, Satanás, tomó esta decisión porque le pareció práctico, porque le pareció posible, porque le pareció que al final las cosas iban a resultar mejor. Sin embargo, la Escritura cuando habla de Dios dice cosas como la siguiente, 1 Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y podríamos leer muchos pasajes donde se habla de la grandeza de Dios, de todo su poder, de su absoluto conocimiento. O sea, la pregunta es, cuando uno lee estos pasajes en nuestra triste humanidad, ¿sí? Cuando pensamos en esto, ¿se nos ocurre que alguien podrá ganarle a Dios? Sí, se nos ocurre que alguien podrá ganarle a Dios. Cuando yo vi el título de la película Batman contra Superman, dije que fue tan absurda. Superman, sí, nada le hace daño.
Sí, me parecía que era, se inventaron una trama toda extraña, pero más o menos agrandémoslo. Un Dios absolutamente todopoderoso, o sea, la santidad de Dios, o sea, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y alguien dice, voy a ir contra ese man. ¿Será que le va a ir bien? O sea, ¿qué llevó a Satanás a tomar una decisión, perdón la palabra, tan estúpida de pelear contra Dios? Y la estupidez de su decisión se nota en los resultados. Como caíste del cielo, ahora eres la porquería de las porquerías y eternamente en el lago de fuego vas a permanecer. ¿Qué lo llevó a tomar semejante decisión de pelear contra Dios? ¿Qué lo pudo llevar? Más grave, sí, por eso él no tiene perdón, nosotros hemos sido perdonados. Él lo veía. Él estaba en el trono de Dios, él veía la grandeza de Dios, o sea, no era cuento. Uno le habla a la gente de Dios que está hacia la fumo verde. Sí, no, estamos hablando de un personaje que estaba en la presencia de Dios, que conocía su grandeza, su poder. ¿De dónde se le metió en la cabeza a este man? ¿Sí? Ir contra Dios y pensar que le iba a ir bien. Porque que nosotros de ignorantes y de burros lo hagamos, dice, bueno, pues este man no sabe nada, no sabe contra quién se está metiendo. ¿Sí? Pero él que lo conocía. Y entonces lo que dice uno, ¿qué tuvo que haber pasado en él? Pues negó la realidad del poder de Dios, negó la grandeza de Dios, negó la justicia de Dios. Eso es incredulidad, porque fe es creer en la verdad, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción. Fe es creer la verdad, o sea, uno debe creer en la verdad, y creer en la verdad es lo más fácil. ¿A ustedes qué les cuesta más? O sea, si yo les dijera, ¿ustedes creen que están vivos? ¿Les costaría trabajo creer que están vivos? Y si yo le dijera, ve, Luz Adriana, tú ya te moriste, tú no te has dado cuenta, aquí estás solo así como una imagen holográfica, pero tú ya estás muerta. De verdad, el Señor me dijo que estabas muerta. ¿Lo creerías? Cuesta más trabajo, ¿no? Le digo algo que va en contra de la verdad y cuesta trabajo. La verdad es muy fácil creerla, por eso es que la salvación es gratis, solo hay que creer la verdad. Jesucristo es Dios, eso no tiene vuelta de hoja. Pero este hombre fue capaz de negar la realidad de Dios, y solo negando la realidad de Dios es que se puede entender, no, pues el tonto este pensó que todo le iba a salir lo más de bien. Y ese es lo peor que Satanás nos ha pegado, la incredulidad. ¿Sí? Y no entendemos lo grande del pecado de la incredulidad. Yo cuando comencé mi vida cristiana, yo le decía a mi líder, no, es que yo no creo esa vaina y no lo creo y punto, y no lo creo, y no me voy a sentar y decir creo. No lo creo, ya, yo soy honesto. Y yo me jactaba de mi honestidad, ¿sí? Manifestando mi incredulidad. Con el tiempo entendí que ser incrédulo es ser una porquería. Ser incrédulo es ser perverso hasta decir no más. Ser incrédulo es tomar casi que el corazón mismo de Satanás y vivir bajo el principio de la incredulidad, que es negar a Dios. Ser incrédulo es tremendamente grave, gravísimo, tan grave que es la única razón por la cual la gente se va a los profundos infiernos. No creer que los mandatos de Dios son buenos es lo peor que uno puede hacer. Sí, no es que yo no creo en el diezmo, no, yo no creo en la sujeción, no, yo no creo en tal cosa. Lo decimos de una forma tan folclórica, pero realmente llenos de los pensamientos de Satanás, ignorando la grandeza de Dios. Porque ¿quién se le ocurre ir contra Dios y pensar que va a salir bien librado? Y es eso, la peor característica es la incredulidad. Ahora, no es que nos falte fe, lo hemos explicado muchas veces. Tenemos una fe enorme, tan grande que creemos en nosotros mismos. Creemos en el vecino, creemos en la fulana, creemos en el negocio, creemos en muchas cosas que nos han dado por la cabeza, pero eso sí seguimos creyendo como sea. Y esa fe mal depositada es la que no estamos depositando en Dios, porque Satanás nos enseñó eso. Desde el pecado original la idea es aférrate al mundo, el mundo es lo que necesitas, dinero, y el hombre está obsesionado con que esas cosas son las que debe tener, y cuando no las puede tener hay que buscar a Diosito lindo para que me las dé. O sea, eso es un híbrido espantoso. Lo peor es la incredulidad.
¿cómo se le ocurre pensar a cualquier criatura que le puede ir bien, que es práctico, que es posible menospreciar a Dios y que le vaya bien? ¿Cómo se nos ocurre pensar que fornicando o adulterando nos va a ir mejor y salimos bien librados? ¿Cómo se nos ocurre que rebelándonos contra la autoridad de Dios nos va a ir mejor? ¿Cómo se nos ocurre que dejando de asistir a la iglesia nos va a ir mejor? ¿Cómo se nos ocurre que no siendo fieles con Dios financieramente nos va a ir mejor? ¿Cómo se nos ocurre que deshonrando a nuestros padres nos va a ir mejor? ¿Cómo se nos ocurre que siendo perezosos nos va a ir mejor? O sea, ¿cómo se nos ocurre pensar que cualquier pecado, no importa, nos va a ir mejor? Eso no tiene sentido, a no ser que ahí esté todavía metido en su corazón o en nuestro corazón la incredulidad. Negar la grandeza de Dios. Sí, Dios existe, pero quién sabe cuál es la imagen. Y eso fue lo que Satanás hizo, cogió la imagen verdadera de Dios y la apareció, porque si él fuera consciente de quién era Dios, jamás se le hubiera ocurrido ir contra él. Ahora, el testimonio más poderoso de la estupidez tan grande que es desobedecerle a Dios conscientemente es Isaías 14:12. Es el testimonio más grande. Vea, el ser más poderoso después de Dios, el extraordinario, vea cómo le fue. Y si eso es el ser más poderoso después de Dios, que le fue así, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Si nos ponemos a conscientemente desobedecerle a Dios, ¿de dónde podemos pensar que nos puede ir bien? O sea, eso no tiene ningún grado de sensatez. Según la Escritura, Ezequiel 28, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, desde el día, hasta que se halló en ti maldad. O sea, si esto le pasó a él, ¿qué era? ¿Cuál puede ser nuestro resultado? Él era perfecto, nosotros, hay gente que dice, no, el cuerpo es una maravilla. Sí, pero nos hacemos viejos y nos morimos. Es una maravilla, estamos de acuerdo, pero nos hacemos viejos y nos morimos. La perfección de estos seres de Dios, ni para envejecer, no estamos llenos de sabiduría, no somos acabados de hermosura, pues algunos son muy bonitos, pero comparados con los seres celestiales son bien feos. No tenemos ninguna autoridad para estar en el monte de Dios, no hemos tenido una historia de perfección absoluta. ¿Sí? Y con todo esto, este ser, cuando dejó de creer, cuando negó la realidad de Dios que lo llevó a desobedecer, pues todo acabó en lo peor que existe en el universo. O sea que la pregunta, ¿qué tanto se nos prendió? Lo primero es una tremenda incredulidad. Y esta tremenda incredulidad viene disfrazada de razones, de argumentos, ¿sí? De maquinaciones, que es lo que vamos a estar estudiando en estas semanas siguientes para que descubramos, ¿sí? Si todavía Satanás nos está engañando, ¿sí? O si estamos realmente disfrutando ser nuevas criaturas para vivir como Dios realmente sí desea que lo hagamos. ¿Cuál es el remedio ante esta incredulidad? Hebreos 3, 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, mientras estamos vivos, mientras Él llegue, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál es el mejor remedio contra la incredulidad? Si oyereis hoy su voz, comience a hacerle caso ya. Si hoy Dios le mostró que está pecando en algo, comience a hacerle caso ya. No lo deje para después. Se le va a endurecer el corazón y cada vez va a oír menos
y cada vez va a estar más engañado y cada vez creerá que está mejor, pero es pura necedad. La clave es esa: si hoy Dios te mostró que en algo estás mal, Señor, te voy a comenzar a obedecer. Te voy a comenzar a obedecer. No dejes para después, porque la cosa no va a funcionar. El corazón se va a endurecer y luego, si eres un auténtico hijo de Dios, pues Dios tendrá que hacer algo para ablandar ese corazón y eso no duele. Ahora, cuando pensamos en cómo se nos ocurre que nos va a ir bien desobedeciendo a Dios, no evalúen ese bien conforme a las cosas que se ven. Porque usted puede robar, irle bien, tener su moza, irle bien y hacer cosas y todo muy bien. ¿Sí? Y usted dirá, no, no me está yendo mal. ¿Qué es que nos vaya mal? Que se pierde fortaleza espiritual. Cada vez que pecamos se pierde fortaleza espiritual. Cuando se pierde fortaleza espiritual, cada vez más fácil peca, cada vez más fácil lo engaña Satanás. Y cuando no se tiene fortaleza espiritual y vienen las circunstancias difíciles, no hay fe instantánea. ¿Sí? Usted perdió la fortaleza, llega una circunstancia y esa circunstancia lo hace sufrir, mejor dicho, hasta que usted no aguanta. Mientras que esa misma circunstancia, a alguien que ha obedecido a Dios y que crece espiritualmente, llega a la situación y dice, es como aguas que pasaron. ¿Sí? Como dice el Salmo, llega el calor y ni lo siente junto a corrientes de agua. Esa es la gran diferencia entre la bendición en el viejo pacto y en el nuevo pacto. En el viejo pacto era plata, salud, en el nuevo pacto es crecimiento espiritual. Y entre más crece uno espiritualmente, qué sabroso que vive uno. Qué rico es vivir. Usted no ha puesto a pensar, oiga, hace rato no me preocupo por nada, qué rico. O todavía se vive preocupando. Oiga, hace rato que no me dan esas rabias que yo mucho quería asesinar a todo el mundo. Oiga, hace rato que no ando con esa envidia. O sea, qué rico poder vivir y notar que no hay eso. Oye, hace rato que no juzgo a la gente y no me pongo a pensar boberías ni a... No, o sea, qué rico vivir de esa manera. ¿Sí? Y es la preparación, esa es la verdadera bendición. Lo contrario, vivir con celos, con desconfianzas, con temores, es producto del pecado. Es producto de escuchar la voz de Dios y hacerse loco y no hacer caso, pensando que a la final le va a ir bien porque hay una gran incredulidad. La semana próxima continuamos, vamos a orar.